La revista Proceso publica una conversación que tuvo María Scherer con el Mayo Zambada a propósito de su propio perfil de vida, sus propias expectativas, en fin, las que él tenía unos meses antes de ser apresado por las autoridades estadounidenses y de estar viviendo un trance difícil como ahora, por la expectativa judicial allende nuestras fronteras, por señalarle y aplicarle la pena de muerte. Lo primero que vale la pena señalar es que se trata de una conversación que se difunde hasta ahora sin que nosotros como lectores tengamos una explicación de cuáles fueron los criterios editoriales para no hacerlo en el justo momento, justo en el entorno en donde fue hecha y cuando todavía el presidente de la República era, al menos de manera formal, Andrés Manuel López Obrador. La pregunta no es menor, porque pues la transparencia de los medios de comunicación es también fundamental para con las propias audiencias señalar cuáles fueron los criterios que impidieron o que los llevaron a no publicar la entrevista y por qué a final de cuentas decidieron publicarla por estos días. Y es que hay un contraste importante entre la emoción que dice María tuvo cuando se llegó el primer contacto para realizar esta entrevista, esta suerte de ansiedad muy entendible entre los periodistas, por ya tener esa conversación, por delimitar las preguntas, por imaginar escenarios, por reaccionar frente a respuestas del interlocutor, en fin, todo lo que implica el trabajo periodístico contrasta entonces esa adrenalina por llevar a cabo la conversación con que se haya pasado tanto tiempo. De todas maneras, tenemos el material, por supuesto. Ustedes saben que uno de mis perfiles es el de analista de medios de comunicación y por eso no puedo dejar de señalar ese elemento que me parece importante no solo por la transparencia, sino también para poder comprender cuál es el criterio que tuvieron estos editores para no difundirla sino hasta ahora. Pero justamente también hay que valorar el contenido de la misma y en mi opinión se trata de un largo y farragoso, muy, ¿cómo les diré? Un periodismo gonzo, en donde lo que importa es la historia de una entrevista previa, la que hizo el padre de María Scherer, Julio Scherer, el gran periodista legendario periodista de la revista Proceso, que llevó a cabo el 4 de abril de 2010, que significó en su momento una polémica enorme entre quienes decían que un periodista no puede ni debe tener comunicación alguna, menos una entrevista con un narcotraficante, y quienes junto con Scherer decíamos que en efecto si el diablo invita a un periodista a hacer una entrevista, el periodista de asistir, y en consecuencia creo que ahora, después de 14 años, está medianamente claro el hecho de que se equivocan quienes se espantaron porque un periodista tuviera un encuentro con un pues, representante de los criminales tan destacado en nuestro país como el Mayo Zambada. Pero también hubo quienes, además de decir que en efecto un periodista está dentro de sus obligaciones deontológicas, entrevistar a cualquier personaje importante de una trama, de un hecho, porque esos son los que a nosotros nos seducen, nos implican la mayor obligación para registrar y opinar en torno suyo. También hubo quienes dijimos que junto con que estuvo muy bien que Julio Scherer buscara una entrevista, pues el resultado de la misma resultó ser desastroso. Esto de tratar de tener o sostener una conversación como entre amigos sin entrar a los puntos nodales que son los que le darían sentido a una entrevista, pues me parece que en realidad entonces lo que ocurrió fue un esfuerzo malogrado de este género periodístico. Esto de preguntarle el Mayo Zambada qué tal se veía con su gorrito o con su sombrero, él
para recibir los consejos de un don Julio Scherer, que es todo menos pues no sé, un diseñador de modas o un asesor de imagen. Me parece que, habiendo sido lo más relevante, resultó ser bastante decepcionante ese trabajo que, sin embargo, María Scherer y la revista Proceso consideran como uno de los puntos referenciales del trabajo periodístico en nuestro país. No hay más que revisar esa entrevista y encontrar que no hubo, sino más bien una suerte de sometimiento, incluso emocional, de parte de Julio Scherer frente a este criminal, sin que nos haya dejado una miga periodística importante. Y me parece que lo mismo ocurre con este periodismo gonzo de María Scherer, en donde narra sus emociones, las evocaciones que tuvo con su padre, cómo se calentó el asunto y luego cómo se fue enfriando conforme pasaba el tiempo, y luego cómo recuperó otra vez las notas y revisó lo de su padre, como si en verdad estuviera, digamos, conduciéndonos a un sendero de una suerte de tesoro del saber y del ejercicio periodístico y de las grandes revelaciones. Creo que esa es una de las razones por las que, a final de cuentas, este trabajo no tuvo la mayor importancia o el mayor eco. Ha sido recogido en las redes sociales y un par de medios latinos y el programa de Luis Cárdenas en las mañanas, el programa radiofónico en las mañanas con MBS, y la entrevista que le hizo a María Scherer. No hay más efecto, no tuvo más efecto que ese encuentro que habría sostenido María Scherer, y del que, insisto, no hay una miga, no hay algo que dijéramos qué gran trabajo periodístico es el que, digamos, continuó el trabajo de la revista Proceso que había llevado a cabo Julio Scherer, igualmente decepcionante desde mi punto de vista. Sin embargo, hay, y esto más que por una virtud periodística, por un, digamos, intento, creo que sí bien calculado por parte del Mayo Zambada, un dicho que sí llama mucho la atención, y que, como digo, no es propiamente dicho una virtud periodística. Al Mayo se le trata muy bien, pero muy bien, se le considera un ser humano como cualquiera, digamos, desde mi punto de vista, pero eso es otra cosa. Incluso se normaliza este tipo de actividades. No se trata, desde luego, de que nos salga el soponcio frente a un criminal, sino tratarlo como lo que es un criminal, pero eso es un asunto, por supuesto, de cada quien en el propio ejercicio periodístico y la valoración que ustedes hagan respecto del trato que puede tener un periodista con un representante del crimen organizado como el Mayo Zambada. Pues ya verán ustedes si es o no. Para mí no lo es, digamos, recomendable o, digamos, reconocible el que sea tratado de esa manera tan respetuosa. No se trata, por supuesto, de establecer en modo alguno talantes de grosería o de una valentía o balandronada malentendida, no, sino una distancia claras, que es la que creo, a final de cuentas, siempre debe de establecer un periodista. Regreso al tema. Dijo el Mayo Zambada que él coincidía con Andrés Manuel López Obrador. Ahí está la amiga. Y en esa coincidencia expresa que él está de acuerdo con que haya abrazos y no balazos. Y nosotros sabemos lo que ha significado en nuestro país que haya abrazos y no balazos. Sabemos muy bien que hemos vivido el clima de inseguridad más terrible que hayamos vivido en toda nuestra historia. Y sabemos muy bien que el trato que los periodistas recibieron de parte de Andrés Manuel López Obrador fue terrible, pero muy amable. El presidente con estos representantes fuera de la ley, y que tienen un extraordinario trato. Ahí el propio crimen organizado estaba convalidando la estrategia, porque además se dijo pacifista, el Mayo Zambada, igual admirador de Gandhi, como es también admirador de Gandhi el propio Andrés Manuel López Obrador. Vayan sacando ustedes las conclusiones conforme yo les estoy comentando y pues narrando todas estas, digamos, hallazgos que se encuentran en la propia entrevista, estos entrecruces y estas coincidencias.
Me parece que no hay más ciego que el que no quiere ver y el que tiene ojos que vea. Ahí está clarísima una connivencia, un acto de simpatía entre el gobierno federal, en aquel entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y también por el Mayo Zambada. Una decepcionante entrevista que sin embargo tiene, me parece, un dicho de dónde exprimir. Ahí se sintetiza en lo que les estoy diciendo a ustedes la entrevista, y con mucho es o revela pues todos los que son la política pública que llevó a cabo el presidente de la República. Nosotros vamos a continuar informando al respecto porque eso es etcétera, y ustedes lo saben muy bien. Yo soy Marco Levario Turcot.